Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, en esta ocasión, me acompaña Jonathan Lira de la empresa Germen, quien nos va a platicar un poco sobre los beneficios y desafíos de los bioestimulantes y biofertilizantes. Pero antes de entrar en el tema, Jonathan, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Orbo. Un placer estar aquí. Excelente, pues el día de hoy vamos a platicar sobre bioestimulantes y biofertilizantes, que creo que es un tema muy interesante en la actualidad, porque cada vez vemos mayor oferta de este tipo de productos para la agricultura. Pero antes de empezar, Jonathan, pues cuéntanos un poco quién eres, qué haces y a qué te dedicas para poner en contexto a la audiencia. Ok, claro que sí. Bueno, como ya bien me presentaste, soy Jonathan Lira, tengo un posgrado en Ciencias Químicas y estoy en la empresa de Germen Biotecnología. Básicamente tiene una historia de 20 años en la remediación de suelos y ya más de 4 años en la parte de lo que es esta parte de a la agricultura, con la producción de bioestimulantes. Yo estoy básicamente encargado del área técnica y pues estaremos aquí platicando acerca de los bioestimulantes, un poquito de qué son, cuál es la historia, cuáles son esos dificultades que tenemos, incluso en la parte de aplicación en el campo y conocimiento acerca de los mismos. Excelente, pues claro, sin duda tienen una gran experiencia y me gustaría comenzar preguntándote, pues cuáles son los beneficios que puede obtener alguien de utilizar un bioestimulante en la agricultura y cómo pueden estos productos mejorar la producción agrícola. Claro que sí, mira, dentro de esa parte del uso de estimulantes, que aunque el concepto es relativamente nuevo, se maneja, yo creo que su mayor boom, o el primero que fue como alrededor de los 2010, a partir de 2015 se maneja un poquito más el término como tal bioestimulantes, aunque existía muchísimo antes, y como tal el uso de este tipo de productos es muchísimo más antiguo de lo que uno cree. Por ahí en 1912 ya se utilizaban, por ejemplo, extracto de algas. Obviamente no se les decía como tal bioestimulantes, pero ya se veían sus beneficios. Y esta parte de los beneficios es precisamente ayudar a que la planta aumente su funcionamiento en cuanto a la adquisición de nutrición. Y junto con esto aumenta la función de poder nutricional, también aumenta su función de tolerar estrés abiótico, una mejor absorción de los nutrientes, una mejor movilidad, que todas esas características también van dependiendo del tipo de bioestimulante y las características con las que cuente. Entonces podemos hablar de una manera muy general que un bioestimulante es aquel que facilita la nutrición de la planta, ayudándole de la misma manera a tolerar el estrés y como resultado obteniendo un buen desarrollo de rendimientos y de calidad de los frutos, dependiendo del caso que sea de la planta. Claro, sin duda, me imagino que dependiendo del tipo de cultivo, pues no todos los bioestimulantes y biofertilizantes funcionan igual. Aquí nada más para hacer la diferencia, entonces sería lo mismo bioestimulante y biofertilizante, nada más que ahora se le llama diferente o cómo. No, aquí básicamente estamos hablando de que un bioestimulante, aunque sí bien puede llevar a tener nutrientes, como tal no es indispensable que proporcione nutrición a la planta. Entonces, un biofertilizante, en cambio, sería un fertilizante obtenido por procesos más orgánicos que le van a dar los nutrientes o los requerimientos que la planta necesita para su desarrollo. En cambio, en contraparte, el bioestimulante va a ayudar a que estos nutrientes faciliten su llegada a la planta para que sean absorbidos o para que despierte esta tolerancia al estrés, ya sea por diversos mecanismos. Entonces, lo que podremos decir es que el bioestimulante ayuda a regular funciones que la planta ya tiene para aumentar su facilidad de nutrición o su tolerancia al estrés. Entonces, uno ayuda a alimentar a la planta y el otro ayuda a que se aproveche muchísimo mejor esta nutrición o a despertar rutas metabólicas que le ayudan a hacer tolerancia a ciertos estrés abióticos y por lo mismo utilice más energía en la calidad de sus frutos o en el rendimiento de los mismos. Entendería Jonathan que entonces lo más adecuado es aplicar ambos al mismo tiempo, ¿no? Bioestimulantes y biofertilizantes, porque como dices, uno nutre y el otro ayuda a que los nutrientes lleguen a donde se necesitan. ¿Es esto cierto? Sí, correcto. Entonces, sí es cierto, porque existen, por ejemplo, los bioestimulantes que se encuentran basados en los que son proteínas hidrolizadas o de aminoácidos que pueden aportar fuentes de nitrógeno, no necesariamente son considerados como suficientes o como nutrición nitrogenada. Entonces, aún así, con el uso de bioestimulantes, no puede uno suspender el uso de un fertilizante, ya sea orgánico o químico, porque aunque el bioestimulante ayude a facilitar toda esta absorción de nutrientes, no va como tal a sustituir la nutrición. Básicamente, a veces, como un ejemplo de una persona, aunque se tome un expreso y tenga mucha energía, aún así necesita comer para recuperar toda esa nutrición, todos esos alimentos que necesita alguien para estar vivo.
Excelente, buena analogía la del café. Sí, 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 es que con eso nos levantamos en las mañanas. Sí, Entonces, sí, ese es nuestro bioestimulante, pero pues ese es nuestro necesitamos el bioestimulante, sí, biofertilizante que es la efectivamente. comida, no el desayuno. Sí, entonces exactamente así como lo comentas, uno sería ese que le ayuda a la planta o a nosotros a arrancar y a tener un mejor desarrollo del proceso o a tener bastante energía libre, pero si no se alimenta o si no se le da la nutrición que es necesaria, pues eventualmente uno no puede vivir solamente de café Ok. o en este caso solamente de bioestimulantes. Entonces siempre es necesario acompañar con nutrición. Aquí tal vez algo que es muy interesante es que muchos bioestimulantes o algunos ayudan también a la movilidad de lo que son los nutrientes del suelo. Entonces lo que sí se puede hacer, obviamente no es tan fácil, hay que hacer varias pruebas, incluso porque depende de muchas variables como la calidad del suelo, el cultivo y muchos contextos, pero uno puede empezar a disminuir la cantidad de fertilización precisamente porque al aumentar la eficiencia de su uso, ya no se necesita aplicar lo mismo. No significa que vayas a cortar inmediatamente un 75% de la nutrición. Como te comento, hacen falta muchísimas pruebas, pero sí puedes llegar incluso a ahorrarte hasta un 50%. No de un golpe, tal vez lentamente y haciendo los ajustes necesarios con el bioestimulante adecuado. Eso que mencionas es importante porque al final en la fertilización tradicional sabemos que estamos sobrefertilizando de alguna manera porque aplicamos más producto del que realmente las plantas absorben, pero lo hacemos por estas pérdidas, las lixiviaciones, los bloqueos de elementos, ¿no? Pero bueno, ese es un punto muy importante. Jonathan, Sí, ajá. ¿cuáles serían los tipos de bioestimulantes y los tipos de biofertilizantes más comunes o los más importantes si es que se dividen de esta manera o cómo los catalogarías? En bioestimulante sí existe como tal. En biofertilizante básicamente es más que nada el proceso de fabricación del mismo, que es un proceso más orgánico y que tenga los nutrientes adecuados, generalmente los tres grandes, el NPK. Pero en caso de los bioestimulantes sí existen como tal una división, que podríamos estar hablando de proteínas hidrolizadas o aminoácidos, extractos de plantas. También podemos estar hablando de lo que son biopolímeros, como puede ser el quitosano o otro tipo de polímeros, como incluso pueden ser inulinas. También podemos hablar de, ya había comentado, extractos de plantas, biopolímeros, también puede ser ácidos húmicos y fúlbicos que ayudan incluso a la composición del suelo. También existen, por ahí creo que se me está escapando solamente uno, que no recordaría decirte, pero sí existe como tal una clasificación de los bioestimulantes en Ok. función de su origen, e incluso también esto afecta mucho cómo funcionan, cada uno con sus características y funciones a considerar a la hora de quererlos utilizar. Y en este sentido, ¿hay algún tipo de bioestimulante que sea mejor que otros o en qué momento utilizar unos, en qué momento utilizar otros debido a esta composición diferente que tú nos mencionas? Cada uno de ellos tiene sus virtudes. Aquí sí sería importante, en el caso de que uno quiera que uno asesorase muy bien. Por ejemplo, los extractos de algas que ya se utilizan hace mucho tiempo tienen su particularidad de que no todas las algas o no vienen exactamente del mismo tipo de alga y cada una tiene sus diferencias en cuanto a su composición, su contenido de nutrientes, bueno, de nitrógeno, el tipo de hormonas que llegan a poseer. Entonces, toda esa composición que difiere incluso entre las mismas algas afecta de manera irregular a cada tipo de cultivo. Entonces, sí hay que ir haciendo como ensayos. El caso, por ejemplo, de los aminoácidos también. Los aminoácidos tienen la función y a través del receptor que tiene la raíz pueden llegar a quelar ciertos nutrientes o micronutrientes que se encuentran en el suelo y de esta manera a través de los acarreadores o transportadores que tiene la raíz para ciertos tipos de aminoácidos ser absorbidos. Entonces aquí podríamos hablar que tal vez que los aminoácidos sirven más para ayudar a eficientar la micronutrición. Cuando hay alguna deficiencia de micronutrientes, este puede ayudar a movilizarlos más, ya que los quela y ayuda a que se movilicen con más facilidad. Y así como hay con los aminoácidos o los ácidos húmicos y fúlbicos que ayudan a mejorar la estructura del suelo, y estos ácidos fúlbicos y fúlbicos también tienen ciertas propiedades quelantes, ayudan a mejor movilización de como el hierro o el zinc, que también ayuda a esta parte de desarrollo de la planta. Entonces, toda esa parte, por ejemplo, el caso de los ácidos fúlbicos y fúlbicos, no solamente quela, también ayuda a mejorar la estructura del suelo. Mejorando la estructura del suelo, también ayudamos a que el desarrollo de las raíces se facilite mucho. Entonces, cada una de estas tiene sus pros y sus contras, sus pequeños jiribillas. Por ejemplo, el caso de utilizar materia orgánica, que son los ácidos fúlbicos y húmicos, puede ahí tener ciertos asuntos de que hay que saber cuándo aplicarlos para que tú puedas ver el mejor efecto posible, ya que si se utiliza, o sea, siempre se están aplicando, por ahí puede que no logres ver el efecto deseado, porque hay que tener muy en cuenta en qué parte fenológica de la planta estás haciendo la aplicación.
Aquí también si puedo comentar un poco sobre los productos que nosotros manejamos. El Claro. bioestimulante que nosotros tenemos se comprende no solamente entra en una sola rama de clasificación, porque realmente no son mutuamente excluyentes. Entonces nosotros tenemos o entramos en 3 ramas. Entramos en la parte también que es parte prácticamente los que había olvidado mencionar, que son los microorganismos que ayudan a toda esta parte del desarrollo por señalización, además de que también ayuda un poco por la población que se coloca, beneficia a alejar un poco a los que son los fitopatógenos. También tenemos en la composición de nuestro estimulante un extracto vegetal que ayuda a toda esta parte de ATPasa, se ayuda a la movilización y producción de energía de la planta, y también poseemos ácidos húmicos y fúlicos. Entonces nosotros intentamos, para obtener los mejores resultados posibles, entrar por 3 vías de características diferentes que ayudan a la planta de diferentes maneras. De ahí también nuestros excelentes resultados. Órale, eso está interesante. En este sentido, ¿cuál es el producto que mencionaste? Es el kit Germen Energy, es una garrafa de 3.4 galones que es un biofertilizante y un bioestimulante que son de 5 mililitros para 1 hectárea esto. Y aquí es justamente lo que intentamos, al unir más de un solo tipo de bioestimulantes o más de una sola característica, eficientar y así depender menos de características propias del suelo, que si tiene o no materia orgánica, que el manejo ha sido muy agresivo, por ejemplo en el caso de los chiles donde se utiliza muchísima fumigación, suelen tener suelos muy dañados o lugares donde ha habido un exceso de fertilización y los suelos se tienden a acidificar o están muy desgastados por el mismo manejo excesivo con químicos. Acabas de mencionar que para el bioestimulante 5 mililitros para la dosis. Así es, de hecho es una característica muy propia de los bioestimulantes el no necesitar tanta cantidad. Aún así el de nosotros realmente es una cantidad muy, muy pequeña, lo cual habla del gran poder que tiene. Este es de un extracto vegetal que se utiliza y se mezcla junto con el biofertilizante justamente por lo que platicábamos hace un instante. La nutrición tiene que ir y generalmente es parte de lo que siempre recomendamos, nunca sustituye a la nutrición. Con el tiempo puede ir haciendo una disminución de la nutrición, pero es paulatina, hasta que vaya viendo las condiciones de las que tiene su predio o su campo, para ir haciendo los ajustes según sean necesarios, no aventarse así de lleno a cortar solamente la nutrición. Y en este sentido, Jonathan, ¿cuáles son los retos asociados con la venta y el uso de bioestimulantes y biofertilizantes? Ahorita te pregunté lo de la dosis porque yo asesoraba en campo berries y si pienso, ¿no? Si yo llegaba y le decía a un agricultor de van 5 mililitros, me decía, o mejor no lo aplico o le aplico medio litro, ¿no? Entonces yo sentía eso, ¿no? Sí, no, y esto es todo un reto, la parte del manejo, las instrucciones que a veces nos pasan, se dan los pormenores de cómo se debe de manejar para que tengan los mejores resultados posibles con el kit, y aún así a veces nos pasan de que no siguen instrucciones al pie, y hacemos todo lo posible por dar el seguimiento, y son dentro de los partes de los retos. Aunque los bioestimulantes no son nuevos, en la palabra como tal, creo que desde 1990, tal vez un poco más atrás, ya se utilizaba el término en un ámbito más de desarrollo de investigación, realmente se empezó a hacer un poco más común para los 2015 y hasta ahorita realmente, a partir de 2015 para acá, ha habido como un boom en cuanto al término, bioestimulantes como tal se ha manejado. Entonces, cuando llegamos al campo, siempre tenemos este detalle de ¿y qué es un bioestimulante? Que son parte de los retos. Realmente pues, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Y nos ha pasado incluso que ya en la plática o comentando con el productor, entonces puedo quitar la nutrición, porque ahorita pues han elevado mucho los precios de los fertilizantes y es pues con esto es mejor un momento para ayudar a eficientar esta parte. Entonces, que puedas aprovechar mejor el dinero. Pero es más que nada el desconocimiento sobre el término y qué es y cómo funciona. Es tal vez una de las principales barreras con las que nos hemos encontrado. Ya ahí avanzando en temas y platicando, hemos ido logrando cada vez adquirir un poquito más este avance de qué es un bioestimulante, además de que empiezan a aparecer cada vez de forma comercial más productos que ya tienen como tal la palabra bioestimulante. Una pregunta obligada. ¿Bioestimulante es una hormona vegetal? No, no como tal. Realmente un bioestimulante sea solamente alguien que es un producto que ayuda a facilitar la nutrición o a facilitar lo que sería el soporte al estrés biótico o incluso a ciertos patógenos, pero como tal no es una hormona. Aunque pueda haber productos que induzcan la producción de las hormonas por diferentes, porque lo que realmente puede hacer el bioestimulante es a través de las cascadas de señalización de la misma planta, ayudar o estimular la producción de una manera endógena de sus propias hormonas, lo cual yo creo que es excelente, ya que es mucho más fácil que entonces se pueda controlar o regular la misma producción de hormonas y no sea un crecimiento descontrolado, en donde luego, por ejemplo, en el agave dicen que hay piñas de agua,
Están enormes, pero no tienen granos Brix, no tienen azúcar. ¿Por qué? Porque Sí. tal vez la hormona solamente la hizo crecer. Entonces, esta parte de manejo interno, aquí tal vez podemos utilizar otra analogía, como una persona que es diabética, la insulina es una hormona, entonces nunca es lo mismo producir uno su propia hormona para que esté bien regulada a estarse inyectando. Así uno tenga todo el cuidado del mundo, siempre llega a haber efectos secundarios precisamente porque le estás agregando con el mejor control si quieres, pero de una manera exógena y siempre se desbalancea un poco. Entonces esta parte de estimular a la misma planta que produzca sus propios componentes, facilitándole la energía y desencadenando las rutas señalizadoras para cada uno de estos, ayuda a que esté mucho mejor regulado y que el desarrollo que sea óptimo. Excelente, Jonathan. Oye, pues muchas gracias por pasarte aquí por Somos Agricultura para hablarnos un poco sobre bioestimulantes y Bueno, biofertilizantes. muchas gracias a ti por la invitación y pues por aquí vamos a andar. Claro que sí, nos vemos pronto para otra conversación. Claro que sí.